Gracias por estar acá en esta tercera sesión de la jornada de las matemáticas de la zona sur. Hoy día, como decía Jimena, tenemos de nuevo 3 expositores. El primero de ellos es Matías Pavés, de la Universidad de París. El título de su charla es Conjeturas y pruebas matemáticas en niveles escolares, reflexiones desde la formación y práctica del profesor de matemáticas chileno. Adelante, Matías, tienes 20 minutos. Para iniciar esto, entonces, voy a hablar un poco del programa curricular que conocemos, ¿cierto?, que está, digamos, publicado en 2015, el actual. También tenemos el de 2019 con tercero y cuarto medio, pero particularmente el de séptimo a segundo medio habla sobre la habilidad de argumentar que se desarrolla principalmente al tratar de convencer a otros de la validez de los resultados obtenidos, ¿cierto? Y que en la educación media apunta principalmente a dos objetivos. En este caso yo tuve que recortar y quedarme solamente con uno de ellos, que es establecer la diferencia entre una argumentación intuitiva y una argumentación matemática. La otra hablaba sobre la comprensión de cadenas lógicas, de implicaciones lógicas. Y en este apartado de la diferencia entre la argumentación intuitiva y la argumentación matemática es donde se produce en términos teóricos la ruptura epistemológica entre lo que sería la argumentación y la demostración propiamente tal. La demostración vista como un caso particular de prueba que está sujeta a ciertas condiciones, ¿cierto? Del dominio particularmente en matemática. Un ejemplo que donde se puede ver esta diferencia en términos epistemológicos es que se ha utilizado, por ejemplo, la hipótesis de Riemann, que es un problema abierto aún, en varias investigaciones de matemáticos, pero eso no quiere decir que, aunque sea utilizada y se pueden llegar a conclusiones verdaderas, ¿cierto? Eh, no quiere decir que el hecho de haber utilizado tantas veces la hipótesis de Riemann quiera decir que es verdadera, sino que es necesaria generar una prueba, ¿cierto? Y poder construir una demostración de ella para finalmente validarla. Entonces, en el ámbito de la argumentación natural, como el debate o la argumentación que se da en otras ciencias, la, se podría pensar que por la experiencia, o sea, la cantidad de experiencias que se han realizado, uno podría llegar a concluir en cierta medida que algo es verdadero, pero en matemáticas no sucede eso. Y aquí está el problema, que el estudiante cuando entra en este pasaje entre la argumentación y la demostración que los libros escolares establecen, ¿cierto? Este pasaje de la argumentación intuitiva a la argumentación matemática es compleja y particularmente es el profesor el que tiene que lograr tratar a través de su práctica en sí, como profesor, como profesional en el área, lograr establecer este avance desde la argumentación intuitiva, desde la argumentación natural a la argumentación matemática o llamada demostración en este caso. Entonces, wow, no sé por qué no avanza, ahí sí. Particularmente el caso de Chile, porque son pocos los estudios que se han hecho en este sentido respecto a esto, en variados temas, pero también en el tema de la conjetura y la prueba. Hubo un proyecto FONIDES de Leonor Varas que se hizo durante el año 2006 a 2008, que trataba sobre el razonamiento matemático, el razonamiento deductivo, perdón, y la integración del teorema de Pitágoras dentro de la práctica del profesor. Y tres de las conclusiones quizás más fuertes que se daban en este caso era que había una completa ausencia de todo tipo de razonamiento deductivo en las tareas que proponía el profesor, porque finalmente cuando introducía el teorema de Pitágoras, finalmente era él que encargaba con toda la fase de exploración, si es que se puede decir, y la validación propiamente tal, la producción de la demostración. Entonces el estudiante al final simplemente era un espectador de lo que sucedía. 17 de los 20 profesores no distinguen lo que es una demostración y cuál es su valor. Es decir, podemos establecer una diferencia, por ejemplo, entre lo que es una prueba en términos epistemológicos, una demostración, cuáles son las funciones que tiene. Y en este aspecto es donde los profesores no logran reconocer esa diferencia. De hecho, y en asociación con este segundo punto, no hay una distinción clara entre lo que piensa un profesor de básica y uno de media sobre la demostración. ¿Y esto qué quiere decir? En cierta medida pensemos que el profesor de enseñanza básica tiene un plan de formación que no es puramente matemático, tiene un par de cursos de matemática, pero el profesor de enseñanza media tiene un plan de formación que al menos contempla el 50% de su malla en cursos matemáticos o didácticos. Y que no haya, a partir de la visión, ¿cierto?, de la investigadora, no haya una diferencia, una clara distinción
podría de alguna manera marcar un antecedente sobre lo que está sucediendo en la formación respecto a lo que son las conjeturas, pruebas, demostraciones en sí. Ahora, efectivamente, esto es una investigación del 2008, 2006, 2008. O sea, han pasado 12 años, han habido cambios en términos políticos, educacionales, etcétera, pero no hay referencias de la actualidad en sí respecto de la práctica del profesor en este ámbito. Entonces, para mí representa un tema importante a investigar, claramente. Particularmente en la investigación internacional, los profesores reconocen el valor de la prueba y particularmente la demostración en el ámbito escolar, o sea, en la institución, aunque desde una visión súper limitada. Esto es una investigación de NUT del 2002, y que al solicitarles integrar estas tareas que contemplan la producción de conjeturas y pruebas, no se ve reflejado realmente en sus prácticas. Es decir, ellos valoran la prueba, valoran la demostración como algo importante dentro de la formación del estudiante que se debe tratar, pero al momento de analizar las prácticas y solicitarles que integren este tipo de tareas, no sucede. Y hay dos razones particulares sobre las cuales se funda posiblemente la razón del por qué sucede esto. Primero, porque hay una dificultad que se evoca en el mismo estudiante, que es lo que hablamos de la ruptura epistemológica, pasar de la argumentación a la demostración, no es fácil, eh, y la formación del profesor mismo. Pero yo me detengo en este punto para poder decir, en cierta medida, que considero y creo, aparte también de la lectura y la experiencia, digamos, en lo que voy a presentar, que efectivamente la naturaleza o la raíz del problema en sí, del por qué estas tareas no se integran, es porque tiene que ver principalmente con la formación del profesor. Y lo enmarco dentro de lo que se llama la doble discontinuidad de Klein, eh, que ahora hace un par de años ha tomado como fuerza también en el ámbito internacional y que se resume en lo siguiente. Pensemos en un estudiante que está en el colegio, ¿cierto? Y que el profesor de alguna manera llega a un momento donde le empieza a enseñar sobre la idea de probar, de mostrar, y le dice, bueno, tú tienes que partir de este lado de la igualdad y llegar al otro lado de la igualdad, ¿cierto? Y utilizan un discurso medio extraño para llevar a cabo todo este proceso de estudio de la prueba como objeto, y que se presenta como objeto en los programas porque hay una evolución y hay una transición desde la argumentación intuitiva a la argumentación matemática. Por lo menos, idealmente, eso es lo que propone la institución. Entonces el profesor tiene que lograr hacer esta transposición de la prueba en los diferentes niveles y cómo va avanzando también según el programa. Entonces, bueno, el estudiante eh, aprendió una idea de lo que era probar o lo que era demostrar y que en matemáticas se tenía que hacer porque el profesor lo decía, llega a la universidad, entra a una carrera de pedagogía en matemáticas, ¿cierto? Y la demostración pasa a ser la herramienta privilegiada en prácticamente todos los cursos. En los primeros cursos, por ejemplo, en demostrar propiedades de cuerpo, propiedades de orden, ¿cierto? Cuando ya entran los cursos de álgebra abstracta o álgebra lineal, algunos teoremas en cálculo, análisis, topología, eh, la demostración es una herramienta privilegiada. Pero como no hay reflexión en torno a cómo introducir la prueba o la demostración, particularmente en la institución escolar, en los niveles escolares, primaria y secundaria, ¿qué es lo que hace el estudiante? Vuelve ahora al colegio, pero ya como profesor, y lo que empieza a hacer es simplemente replicar el modelo que aprendió cuando su profesor le enseñó en algún momento lo que era la prueba, porque obviamente la matemática que se enseña en la universidad no es la misma que se enseña a nivel de la institución. Entonces aquí levanto una primera hipótesis sobre la cual también estoy trabajando, que tiene que ver con que las dificultades e incluso los obstáculos que enfrenta el profesor de matemática en la implementación de situaciones que demanden la formulación de conjeturas y la producción de pruebas no son de naturaleza puramente epistemológica, sino que también didáctica en el sentido de su formación, debido a la ausencia de reflexiones durante su formación inicial, lo que desemboca en una transparencia de qué, de nociones de conjetura, prueba y demostración, y en una rigidez de las tareas que propone en clase. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? Con las tareas que propone en clase y esta rigidez. Fíjense que naturalmente, y si uno empieza a buscar también en los libros, en los textos escolares, en aquellos profesores que también plantean en cierta medida este tipo de situaciones, tareas de prueba sobre todo, normalmente la tarea de probar algo se enuncia como pruebe qué, muestre qué, demuestre qué. Ese es el enunciado principal. Entonces, pruebe que la suma de los ángulos interiores de un triángulo plano cualquiera es 180 grados, ¿cierto? Demuestre que el cuadrado de un número par o de un número impar es también par, o en el caso correspondiente impar. Y así, un sinfín de tareas.
Pero si nos damos cuenta, estas tareas son rígidas en el sentido de que los enunciados propuestos son propuestos de forma espontánea, son exclusivos y no cuestionables. Es decir, la conjetura ya se hizo, el enunciado ya lo probé, ya es algo que se debe aceptar como verdadero y que el estudiante solamente debe remitirse a construir la respuesta que el profesor espera. Entonces hay una ausencia de lo que se denomina una actividad de invención, que si seguimos quizás la línea de Popperiana, Lacatosiana y llegamos al trabajo de algunos franceses como Nicolas Balachev, eh, la actividad de invención tiene que ver con la formulación de la conjetura y luego la actividad de verificación que tiene que ver con la producción finalmente de una prueba, si lo podemos ver en esos términos como resumido. Entonces, como marco teórico para poder analizar quizás parte de esta problemática que surge, me sitúo puntualmente en lo que se denomina la unidad cognitiva, que es una hipótesis que levanta un grupo de italianos liderados por Paolo Boero, y que han desarrollado mucha investigación en este sentido, sobre una continuidad entre lo que en la producción de la conjetura y la producción de la formulación de una prueba, donde la conjetura se define como una afirmación, ¿cierto? De la cual nosotros podemos tener razones para creer que es cierta, eh, y que se produce durante un proceso de argumentación, posiblemente intensivo, y que está sujeto también a las concepciones que tienen los sujetos que participan en la producción de esta conjetura. O sea, eh, sobre un mismo conocimiento un estudiante puede tener diferentes concepciones y dos estudiantes sobre un mismo conocimiento, sobre un mismo objeto, podrían tener diferentes concepciones, que podrían ser casi semejantes, pero podrían haber ciertas diferencias. Ahora, yo planteo aquí la pregunta de continuidad, porque este marco que se utiliza de la unidad cognitiva, lo utilizan particularmente para el trabajo con estudiantes. Pero la pregunta es, ¿qué pasaría si lo llevamos al caso de la formación de profesores y trabajamos también desde esta postura el análisis de la actividad matemática que realizan los profesores en formación, y en este caso particularmente el practicante, que tiene un doble rol? Entonces, la pregunta que nos planteamos es cómo el profesor practicante gestiona su actividad matemática para construir el pasaje entre la conjetura y la prueba en una tarea, en este caso geométrica, que hemos decidido. Eh, y la situación y los participantes en particular tiene que ver con lo siguiente. Una empresa desea construir un hotel en medio de una isla, en medio de la isla Minamitori, una isla que se encuentra en Japón, que tiene una forma triangular, pero que acá le añadimos estas características especiales, que tiene una forma de un triángulo equilátero y que todos sus puntos se encuentran a una misma altura sobre el nivel del mar, para que así no haya diferencia entre pensar que el hotel va a estar a una altura mayor que en otra posición. Entonces, la pregunta que quisimos elaborar en este sentido era, ¿dónde debiese construirse el hotel de manera que ocupe la posición más segura, menos riesgosa de la isla? Justifique. Y en esto participaron 11 estudiantes practicantes de quinto año de una universidad chilena durante una reunión de práctica profesional y que se distribuyeron en 5 grupos de estudiantes. Lo que pasa es que ahí, para explicar bien el por qué sucedió esta distribución, eh, los estudiantes iban llegando a esta reunión de práctica profesional después de haber trabajado durante toda la mañana en los colegios correspondientes, entonces eh, llegaban a diferentes horas y por lo tanto ya se habían formado ciertos grupos y haber introducido a algún estudiante entre medio quizás no iba a ser muy interesante. Ahora, eso sí, no hubo intervención de terceros en la actividad que desarrollaron, porque nos interesaba ver efectivamente qué es lo que produce eh, el practicante en sí, en su labor, digamos, como profesor, porque la intención particularmente era que a posterior, esto se dividía en dos fases: primero construir su respuesta, o sea, hacer su actividad matemática frente a la tarea propuesta, y luego poder presentarla frente a sus compañeros. Entonces, había una labor como, digamos, un rol tipo estudiante, es decir, resuelvo el problema desde una posición quizás de estudiante, pero luego viene la fase de presentarlo como profesor, o sea, dar explicaciones de cómo llegó a tal resultado, etcétera. Y la pregunta en sí se posiciona sobre la intención de poder evaluar cómo logran hacer toda la construcción de la conjetura y la prueba en sí, el pasaje. Y acá nos damos cuenta que algunas de las respuestas, que obviamente trato de resumir, llamaron mucho la atención porque si uno no dijera que son practicantes, pensaría que también son estudiantes de enseñanza media que están produciendo quizá este tipo de respuesta. Por ejemplo, un estudiante dice, nuestro criterio está basado en la actividad sísmica que tiene el país, Japón, eh,
tsunamis, maremotos, ¿cierto? Que son continuos, sucede habitualmente. Y entonces llegan a lo siguiente, la respuesta de ellos tiene que ver con el punto más seguro en caso de un desastre por cualquiera de las playas es el correspondiente al centro de la circunferencia circunscrita. Wow, ahí quedé un poco impresionado porque efectivamente acá se ve como que hay una intención de, voy a decir, construir la circunferencia inscrita. Se habla de del centro de la circunferencia circunscrita. Entendemos que al ser un triángulo equilátero, estos centros van a coincidir, ¿cierto? Pero además tenemos acá en la esquina superior, ¿cierto? Como información relativa a la transversal de gravedad. Pero lo que más nos llama la atención es que para el estudiante o para el practicante en sí, esto representa, podría estar representando una justificación. Es decir que el punto más seguro es el que se encuentra, ¿cierto?, en el centro de la circunferencia circunscrita, podría simplemente aparentar para nosotros desde la postura teórica la formulación de una conjetura, pero no hay una prueba. Ahora, otro estudiante, practicante 3, llenó la figura, el triángulo con información, trazó, aquí se corta un poco la imagen, pero lo único que realizó abajo fueron algunos cálculos para establecer estas medidas de los segmentos que aparecen acá. Y dice, de acuerdo a lo encontrado por medio de los cálculos, la parte más segura será el ortocentro. O sea, que hay se hace alusión a otro objeto, a otra noción en sí, que el ortocentro, y después simplemente establece la intención de decir que la distancia desde este punto, se supone, ¿cierto?, a los lados de las playas, a los vértices, etcétera, es tal. Nuevamente, aquí lo que vemos es que hay una intención de querer dar una respuesta en particular al problema, claramente, pero se confunde la intención de dar una conjetura con la prueba misma de lo que de poder validar de alguna manera el por qué el ortocentro es ese punto más seguro. O sea, en ningún caso se construye una demostración o una prueba matemática de que efectivamente acá se produce el punto de mayor seguridad. Entonces, dado que me quedan como 2 minutos, voy a pasar rápidamente a las conclusiones que en realidad, en general, la mayoría de las producciones que se realizaron fueron prácticamente parecidas. Entonces, nos llevó la sorpresa y efectivamente aquí parte de las conclusiones que nos encontramos era que el pasaje entre conjetura y prueba no es visible en la actividad matemática del profesor practicante porque de alguna u otra forma se confunde la conjetura con la prueba por efecto de una intuición. Dado que la situación, la pregunta en sí del problema, buscaba también construir esta conjetura, la intención era que hubiese un proceso de argumentar. Bueno, como me tengo que alejar de las playas, ¿cierto? Entonces el punto más seguro será aquel que se encuentra en el centro del triángulo. Se podrá discutir después a qué nos referimos con centro. eh, pero al ser tan fuerte la intuición, en el problema, ¿cierto? La mayoría de los estudiantes se mantiene dentro de un marco de argumentación intuitiva. Como es tan evidente, no necesita pruebas. Eso es lo que después vemos en la respuesta de los estudiantes. Y los argumentos matemáticos para construir la prueba desaparecen por la presencia de la intuición o del conocimiento intuitivo, que es aceptado como intrínsecamente plausible. Es decir, la presencia en este caso de un conocimiento intuitivo inhibe la producción de la prueba dado que el resultado parece obvio. Y es que es una definición que toma ahí Fishbane en 1987 y que se trabajó también en este marco de de la unidad cognitiva. Y no es evidente para el profesor construir una justificación más allá de lo que intuitivamente puede ser evidente para él, lo que puede ser atribuible en cierta medida a la problemática que mencionamos de la ausencia de reflexión en su formación respecto de cómo la argumentación matemática posee condiciones de validación diferentes de las que se producen en otras ciencias. Por ejemplo, que no se basa puramente en la experiencia, como en este caso, los estudiantes basaron su respuesta en la experiencia, de ver la figura, de pensar en que efectivamente tienen que estar alejados de las tres playas, y en eso se basó toda la producción, incluso la justificación. Y que además la naturaleza es diferente, la naturaleza de la argumentación en matemática o de argumentación matemática es diferente a la del debate natural. Entonces, bueno, algunas preguntas que también surgieron después fueron qué criterios de validación utilizan los profesores para practicantes para evaluar una prueba matemática en particular y cómo evalúan una prueba y qué control ejercen los profesores practicantes en su actividad matemática. Que esto en realidad, estas preguntas estoy abordándolas ahora en la tesis. Estos resultados son del año 2019, entonces ya han pasado un par de años.
en sí. Entonces, eso en general, algunas referencias y eso sería todo. Muchas gracias, Matías. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Rodrigo Rojas. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas. Mira, en realidad es más comentario que pregunta. Estaba buscándolo, pero no encontré hace unos años. Yo leí un artículo, está desarrollado en una universidad en Estados Unidos, un profesor que hacía clases para licenciados en matemáticas y para futuros profesores de matemáticas, hacía las dos carreras, en un curso y el curso era sobre demostraciones matemáticas, era eso, era el curso, se trataba de eso. Y él, su reflexión, o sea, su conclusión era que no se podía enseñar a demostrar desde ese punto de vista, y porque la prueba que él hizo fue que ellos, en vez de memorizar las demostraciones, porque él se da cuenta que sus estudiantes solo memorizaban demostraciones, lo que les dijo es que en vez de memorizar demostraciones, escriban la demostración en un Twitter. En esa época tenía pocas palabras, menos que ahora, que son como 200, eran menos de 100 creo que en esa época. 140, sí. 140 tweets, y él la escribía y decía, ya. Entonces, si usted es capaz de sintetizar su demostración en Twitter, y después les decía, ya ahora pase la pizarra y va con su Twitter, y ahora del Twitter usted lea la demostración. Y él llegaba a esta reflexión de que la metodología de la demostración, desde el punto de vista matemático, como uno la hace con hipótesis, o sea, con teorema, desde el punto de vista del teorema, justamente nos llevaba a una cosa como la que tú dices, porque a la reflexión sobre el asunto, sino que a la memorización de la demostración. Bueno, en general hay toda una discusión en ese sentido. De hecho, la primera pregunta que surge en todo esto es, ¿qué es una prueba? ¿Qué es una demostración? Cuando uno le pregunta eso a un estudiante, queda un poco como atónito porque normalmente se toman estas dos palabras como sinónimo, cuando en realidad la demostración es un caso particular de prueba, pero adopta ciertas condiciones. Y por otra parte, existen muchos modelos también para poder estudiar, por ejemplo, las demostraciones. Por ejemplo, los estadounidenses utilizan mucho el modelo de doble columna, es decir, tomo acá una afirmación y aquí doy la regla. Otros utilizan una triple columna, es decir, afirmación, regla de inferencia y conclusión, y van haciendo ese juego. Otros utilizan más un aspecto discursivo, digamos, cualquier producción que sea coherente en términos comprensivos, entonces podría representar una prueba. Entonces, hay toda una discusión aún en el sentido epistemológico, porque los estadounidenses, o los anglofones, voy a decir, mejor dicho, definen la prueba como un argumento convincente. Mientras que, por ejemplo, en Francia, quizás la persona que más trabaja en este ámbito fuertemente es Nicolás Balachev, o que ha dado todo un trabajo epistemológico diciendo una prueba es una explicación aceptada por una comunidad dada en un momento dado, y que los criterios de validación de esa comunidad es realmente el problema que tiene que abordar esa comunidad. ¿Cómo validan las pruebas para que sean aceptadas dentro de esa comunidad? Y así aparecen un sinfín también de otras concepciones, como la de Duval, donde, por ejemplo, habla de una ruptura completa y que no es posible trabajar la demostración como tal en el ámbito de la educación, y que solamente se puede hacer un trabajo a nivel de reconocimiento del valor epistémico de lo denunciado y el estatus operatorio que tienen también, que hay que hacer un juego ahí, y él trata de establecer una forma de poder estudiarlo, pero, pero hay toda una discusión en términos epistemológicos que es difícil, y que aquí me tengo que mojar el potito de tomar una posición, y yo opto por una continuidad, y que podemos reconstruir esa continuidad. De hecho, parte de lo que quería presentar era cómo utilizar esta misma tarea en otro contexto tecnológico para poder construir la conjetura, y que efectivamente es mucho más evidente para construir la conjetura, y luego encontrar en la misma producción, utilizando GeoGebra, los argumentos necesarios para construir la prueba de manera coherente, que en realidad es el marco que utilizan este grupo de italianos en lo que denominan la unidad cognitiva. Pero sí, es interesante ahí toda la discusión que hay. Paula Ramírez. Gracias. No, gracias por tu presentación, Matías. Era solamente agregar que hay un autor, su nombre es David Reed,
y él ha trabajado desde el año 96 toda esta idea de pruebas y conjeturas en educación matemática. Entonces creo que sería bueno agregarlo, sobre todo porque él toma en cuenta la experiencia, cómo se trabaja la experiencia y cómo tomamos en cuenta la experiencia para poder hacer demostraciones o pruebas. Eso. Sí, de hecho lo he leído, y de hecho tiene una historia bien particular que se casó con Christine Nipping y tienen Sí. un libro donde recogen toda esa experiencia y es súper interesante. Y que claro, ellos plantean un modelo por, si no me equivoco, de esquemas. Hay esquemas de demostración. Sí. Sí, sí, lo he leído y efectivamente aquí hay muchas cosas que faltan dentro de esta presentación en el sentido de, en términos teóricos, pero si no me iba a tomar mucho tiempo tratar de hablar de todo eso porque quizás para mí, obviamente, como es mi tema, es tan rico que quisiera hablar horas y horas de esto, pero esto simplemente era un esbozo de algunas situaciones o de algunas reflexiones que aparecieron sobre todo con esta tarea que para mí me tomó por sorpresa realmente el tipo de actividad que ya a un nivel personal, no voy a hablar directamente como investigador Nobel, voy a decir, como nuevo, eh, pero que me tomó por sorpresa el tipo de actividad que se generaba dentro de una situación como tal. O sea, realmente cuando después hablaba con los estudiantes de manera un poco más informal, me daban a entender de que, por ejemplo, ellos nunca habían visto quizás ellos lo decían de esta manera, como en profundidad la idea de demostrar, y que de hecho tienen miedo de introducirlo en clases porque no saben qué presentar. Entonces yo les preguntaba, bueno, ¿y cómo introducirían el teorema de Pitágoras? ¿Cómo introducirían el teorema de Tales? Eh, y siempre aparece esta idea de que presento el teorema de Pitágoras con el ejemplo, entonces el ejemplo viene a suplir la idea de que funciona el teorema, etcétera, y listo. Y pasaron el teorema de Pitágoras, por ejemplo. Entonces, es tremendamente interesante hablar sobre la prueba y la conjetura, porque creo que sí se puede dar en la educación media, sobre todo, la educación media en sí. Viene a ser como la idea como que tenemos nosotros, que el problema es que no logran elaborar conjeturas. Claro. Que no sepan demostrar, porque tampoco tienes conjeturas que demostrar. Entonces, en todo caso, el problema está como bien interesante en el sentido de que, o sea, efectivamente, una conjetura es que ponerlo al medio, pero también tengo que considerar el tamaño de la isla, pero nadie se lo planteó, ¿cachai? O sea, Claro. si la isla es chica, lo mismo se lo ponían al medio porque la ola va a llegar igual, ¿cachai? Claro, efectivamente. O sea, la tarea estaba abierta para dar argumentos en el sentido de decidir dónde, pero luego, cuando decía justifique, era entender qué es lo que iba a hacer el profesor practicante en sí para producir su justificación real de por qué elegir ese punto, que en este caso sería el centro, el incentro. Sí, pero no hay ni siquiera conjeturas al respecto, a eso me refiero. Ya no. De hecho, la conjetura está implícita, pero no la mencionan, no hacen la diferencia, entonces para mí fue fuerte, es un tema bien fuerte, y preguntarse cómo lograr que el profesor tome conciencia de esto, creo yo, que tiene que ver con hacerlo evidente dentro de la formación, o sea, que ellos puedan realmente reflexionar sobre la necesidad de conjeturar, y que esa necesidad de conjeturar en matemáticas tiene una implicancia inmediata que es necesito probar esa conjetura porque no me basta con la experiencia, no me basta con decir tiene que ser el centro, porque esa es la experiencia simplemente, la intuición en muchos casos. Entonces necesito tener la prueba. Muchas gracias, Matías. Bueno, gracias a ustedes. Gracias. Bueno, ahora es el turno de Paola Ramírez. Paola. Sí, estoy aquí, estaba convenciendo a mi hijo junto a mi marido que fuera a ver unos monitos. Tengo un hijo de 2 años, entonces él siempre cuando yo me voy a sentar a comprar, es interesante y te estaba escuchando Matías y todo porque basado en una perspectiva activista y tomando en cuenta los estados descritos por Dipras y Cosmeli, en esta investigación... No estamos viendo nada. ¿Ah? No se ve solamente la carpeta. A ver, let me share again. ¿Aquí? Ahí sí. Ahora se ve la presentación. ¿Ahí sí? Sí. Ya, fantástico. Gracias por avisarnos, si no, yo hubiese seguido en mi mundo. Entonces, lo que les contaba.
basado en una perspectiva enactivista y tomando en cuenta los estados descritos por Dipras y Cosmeli. En esta investigación presento cómo se va dando la empatía y la interacción entre profesor y su estudiante, y también estudié y entre los mismos estudiantes, pero por tiempo voy a presentar aquí solamente profesor y estudiante, liderando un entendimiento, ¿no?, de la situación matemática. Entonces el contenido, voy a darles una introducción, una pregunta de investigación, la pregunta de investigación, la posición enactivista, la colección de datos y el proceso de análisis, empatía desde el profesor hacia su estudiante, un último comentario y las preguntas, ¿cierto? Entonces, contarles que primero, yo como investigadora, de verdad quiero entender cómo se aprende matemática. Entonces es como es como mi gran paraguas, y desde ahí me empecé a mover al tema de las interacciones y a las interacciones que se dan cuando uno aprende matemática, y este resultado en particular sobre empatía en matemáticas que presentaré el día de hoy se llevó en el contexto de una investigación sobre comprender cómo emerge el aprendizaje en matemáticas por medio de las interacciones, en específico las conversaciones sobre matemáticas entre un profesor de matemáticas y su estudiante, y entre los mismos estudiantes de 13 a 14 años. Entonces la pregunta de investigación, la grande, era desde la perspectiva del observador, cómo se muestra el surgimiento del conocimiento matemático en los detalles de los cambios en esas interacciones a través de las conversaciones que iban teniendo. La posición, para entender esto, es una posición enactivista, y que se trata que es una posición de que la cognición, que tiene bases biológicas, o se entiende que el enactivismo es una teoría de cognición con bases biológicas, en donde el aprendizaje se comprende que pasa en la interacción con el entorno, ¿ya? Más aún, la cognición se basa en una serie de historias de interacciones, ¿ya? Esto está basado en Maturana y Varela y Thompson and Rothstein Varela desde el año 93, ¿ya? Y ahí ustedes pueden reconocer a Maturana y Varela, los chilenos científicos de la parte de autopoiesis, están hablando de autopoiesis, ¿cierto? Uno de sus grandes aportes. Entonces, bueno, la colección de datos se hizo de la siguiente manera. Aquí debo decir que también la metodología también es enactivista, y aquí aparece David Reed, por eso lo nombré anteriormente, porque David Reed, de hecho él fue uno de mis examinadores en mi examen de grado del PhD, y la posición enactivista también trabaja como metodología, pero en el sentido que eso es sobre aprender sobre el aprendizaje. Entonces ahí uno también está interactuando como investigador sobre lo que está ocurriendo en esos datos, ¿ya? Son posiciones donde no se habla de tercera persona, sino que son una posición metodológica de primera persona, ¿ya? En donde yo como investigadora no estoy separada de lo que está ocurriendo, sino que soy parte de también. Bien, la colección de datos se hizo de manera recursiva, entonces estaban los profesores y estudiantes, tomé videos y audio de conversaciones, y después a través de esas observaciones que yo iba, perdón, las puse en inglés, observation, a través de esas observaciones que iba teniendo, después iba haciendo entrevistas, y después de las entrevistas seguía haciendo las observaciones. Entonces, por ejemplo, cuando digo ahí grupo de estudiantes, hacía a través de las interacciones y la frecuencia de las interacciones que iban teniendo, iba escogiendo los estudiantes y les iba haciendo las entrevistas. Y con el profesor constantemente también tuvimos entrevista entre medio y seguíamos observando. Entonces, siempre fue un proceso recursivo. Los estudiantes y profesores, el contexto de ellos, trabajan en su usual manera haciendo matemática, y también resolvieron un problema de modelamiento matemático por primera vez.
Se tomaron nota de observación durante el trabajo de campo y el proceso de esto duró aproximadamente 2 meses y medio. Eran 23 alumnos que en promedio asistían a clase y, o sea, eran 23 alumnos, pero en 17 eran en promedio los que asistían a clase. Menciono esto porque el tener un grupo pequeño de estudiantes me permitía a mí como observadora y investigadora estar más atenta a aquellos detalles que estaban pasando en las interacciones. Bueno, el proceso del análisis me basé en los niveles de categorización básico y subordinado que plantea Roth y Varela Thompson and Roth. Entonces, que uno de ellos, el básico, es como yo me... En general, esto lo voy a resumir, pero es como yo me relaciono en el objeto, en la acción, y el subordinado es como yo empiezo ya a nombrarlo de manera abstracta, ¿ya? Entonces este proceso partí con una lectura de datos, pero después empecé a hacer las transcripciones de las notas, empecé a organizar estas conversaciones, pero después ya de esto como más concreto en el nivel básico de categorización, después me empecé a mover ya a algo que empecé a llamar episodios de matemática y ahí parece que se fue un poco el internet. Episodios matemáticos y qué estaba anotando yo de ellos, y entonces ella me estaba moviendo esta parte más abstracta, y después empecé a relacionar estos episodios con la entrevista y la literatura. Y desde ahí entonces vino esto de la empatía, que es una de las cosas que yo encontré. Entonces, ¿por qué empatía? Primero, al ser el nativismo una teoría que viene desde la biología, me encontré yo con las neuronas espejo. Entonces, la neurona espejo se trata, y que a lo mejor a ustedes les ha pasado también, que como que se activa en nuestra neurona algo al mirar al otro. Entonces, por ejemplo, un ejemplo clásico es como que si alguien mueve la mano, uno tiende a mover la mano también, ¿ya? Entonces, uno ejecuta una acción cuando observa esa misma acción con el otro, ¿ya? Entonces, Dipras y Cosmeli plantean, y perdón que lo haya escrito en inglés, pero la traducción no me estaba saliendo con el significado que ellos mismos dicen ahí. Entonces, ellos plantean estos 4 ideas, 4 estados de empatía, y están basados en partes biológicas. Entonces la primera, una asociación, dicen, en la empatía se puede ver vista como una asociación de mi cuerpo con lo que está, como con el cuerpo del otro, que era lo que le estaba diciendo antes, como levantar la mano y el otro también va a levantar la mano. Y si lo hacemos en términos matemáticos, de repente los profesores dicen, y aquí está el triángulo, y los estudiantes también empiezan a decir, aquí está el triángulo, por ejemplo. Empiezan a mover las manos como el profesor estaba moviendo las manos. En la segunda dice como de manera imaginaria transportarte a ese estado. Entonces esto va como mucho con la historia, es como recordar una experiencia. Si alguien me está contando algo, a lo mejor lo mismo que yo recién les estaba contando sobre el triángulo, entonces como que uno inmediatamente en el imaginario empieza a ponerse en ese lugar. La tercera envuelve una expresión verbal o no, y una interpretación que lidera a una posibilidad de entender o no entender lo que está ocurriendo. Y la cuarta ya va asociada con un tema más ético, y entonces como sentir, si alguien dice que tiene pena, es como sentir también la pena del otro, o sentir también la alegría del otro. Yo de estos 4 estados Se pegó ahora. ¿O fui yo? ¿Cristian? No, hola. Ah. No la expone. Ahí se cayó. Oh. Ahí volvió. Ahí volví. Ahí volví. ¿No alcanzaron a escuchar lo que significaba la parte ética? Sí. Ya, perfecto. Ya, entonces no se han perdido. Nos quedamos bien. Pero no está proyectando. Muchas gracias. Y ahí está. Ya. Entonces ahí les contaba como de este marco de la empatía.
y que yo voy a trabajar el tercer punto, que es relacionado con la conversación o con el hablar. Y el enactivismo, y aquí Reid lo dice, el enactivismo existe en los ojos del observador. Entonces dice él también, cualquier discusión debe comenzar con la descripción de lo que observa el autor. Entonces yo quería mostrarle a ustedes lo que observé. Entonces ahora dejé de compartir una cosa y quiero que vean otra, ¿ya? Y espero estar viendo los tiempos. Te avisaremos por el chat. Ya. Entonces, están viendo una transcripción que dice raíz cuadrada de 16 por 81 igual 4x. Veamos aquí. ¿Esta? Entonces ahora tendrían que... Ahora sí. Ya, entonces, este es un episodio que yo observé. Entonces acá, por ejemplo, y están los minutos, en qué momento ocurrió. Entonces la profesora dice, estaban resolviendo este ejercicio y era entre un estudiante y su profesora. Perdón, es que no sé. Tenía M y después puse T. Entonces aquí dice, usted lo puede ir leyendo también, la profesora dice, a ver, ¿qué haces tú? ¿Cuánto te dio? Esta es la raíz cuadrada 81. 9 nomás, no la raíz de 9. Porque tú dices, ¿qué número multiplicado por sí mismo da? Es que no, porque si la raíz de este es 3, es que me estás entendiendo, este es el proceso. No es necesario seguir calculando raíces cuadradas. La raíz cuadrada 81 es... entonces la raíz cuadrada 81 es 9. Listo, no es la raíz cuadrada de 9. Y luego, por ejemplo, aquí no puedo seguir porque está mal. Entonces, ahí estaría... ¿cuánto es la raíz cuadrada de 25? No tendría. Llego a esto. Raíz cuadrada 81 igual a raíz cuadrada de 9, raíz de 25 igual a raíz de 25, raíz de 36 igual a 6. Por supuesto. Y el número en cuestión, porque estás haciendo como una cadena de raíces, y a lo que te da, le vuelves a calcular la raíz cuadrada. Y es solo preguntarte, ¿qué número multiplicado por sí mismo es 625? ¿Qué número multiplicado por sí mismo es 625? 5. 25 no es la raíz cuadrada de 25. El estudiante, no, todavía no, porque está escrito mal raíz. Era la raíz de C25, te dio 25. Y bueno, termina. La raíz cuadrada de C25 es, y el estudiante responde 25, ¿ya? Entonces, lo que pasó acá, o sea, esto es una conversación que usted puede decir pregunta-respuesta. El estudiante estaba haciendo esta cadena de raíces, o sea, se puede interpretar, ¿cierto? Como quiera. Entonces, pero aquí yo empiezo a notar algo. Yo empiezo a notar que, por ejemplo, cuando le dice, a ver qué hiciste tú, por qué tú dices, y a lo que tú le vuelves a calcular, ¿sí? Entonces empiezo a fijar en esos detalles, y también me empiezo a fijar, por ejemplo, que el docente inicia la interacción a partir de la acción del alumno, a ver qué hiciste tú, ¿cierto? Mostrando esa empatía que podría estar relacionada con una comprensión interpretativa de esa diferencia. Posteriormente, la profesora explicita su interpretación de lo que había hecho el alumno en la 15, digo yo, ¿cierto? En la contribución 15 con la frase, lo que está haciendo es una cadena de raíces. Vuelve a calcular la raíz cuadrada. Y en la contribución 19, la profesora dice, tienes 25. Entonces, de nuevo, el docente interpreta lo que está haciendo el alumno, que es liderar y con esto es liderar con la posibilidad de comprensión, al mencionar lo que hizo anteriormente en las interacciones matemáticas. Una consecuencia de este tipo de interacción es el reconocimiento en la observación, ¿cierto?, de lo que está ocurriendo en el estudiante basado en lo que está pensando el maestro, de lo que está haciendo el estudiante. Este tipo de empatía también fue evidente. Voy a parar de compartir acá y ahora me voy a ir a la presentación. Y le apuesto que no están viendo la presentación. Ahora sí.
5 minutos, Paola, Ya, máximo. súper. Entonces, en esto de la empatía, también la puedo observar, por ejemplo, cuando la profesora decía, esto no es un lenguaje matemática puro, es más coloquial, pero es para su entendimiento. Esa frase, para su entendimiento, nuevamente estaba liderando la empatía de ponerse en ese lugar interpretativo hacia el otro. Y en la sexta entrevista, la profesora también le dice, yo sé qué preguntas tengo que hacer para desencadenar el contenido de manera. Yo estoy alentando a mi estudiante, entonces ellos pueden conectar y hacer. Entonces, de nuevo, ella está de nuevo haciendo esta interpretación de la empatía que se da en matemática. Entonces, un comentario final. Observar la empatía bajo los lentes de Dipras Ancomelli permite observar el posible entendimiento o no de la situación matemática que está emergiendo. Se está observando la empatía entre los estudiantes también, se ha observado la empatía entre los estudiantes también, pero dadas las limitaciones de esta presentación y el tiempo que ya Jimena lo ha recordado, he mostrado solo lo que he observado del profesor con su estudiante. En futuras investigaciones sería interesante explorar otras etapas complementarias, la 1, la 2, la 4, por ejemplo, la primera que asocia la fisicalidad, o sea, el cuerpo, el movimiento del cuerpo, dado que, por ejemplo, hay un estudio ahí de Carda 2018, Carda San Brian del 2018, que sugiere que al observar los otros, lo que otros están haciendo, sin hacerlo ellos mismos, las personas que están observando creen que podrían hacerlo, que tienen la habilidad, creando una ilusión de aprendizaje. Por lo tanto, ¿cómo se podría observar la empatía expresada físicamente cuando el maestro y los estudiantes están haciendo matemáticas? Entonces ahí pregunta y, por supuesto, gracias por estar aquí hoy día. Gracias, Paola. ¿Hay alguna pregunta, un comentario? Hola, Eugenio, por acá. Genio. Dos consultas. ¿Se has visto cosas relativas a género? Primer punto. Y segundo punto, si has tenido la intención de investigar qué ha pasado ahora con la empatía matemática en tiempos de pandemia, considerando, por ejemplo, las neuronas de espejo. Lo que he notado respecto al género, bueno, esta investigación no estaba viendo el género ni cómo iba respondiendo el profesor respecto al género, y que sería sumamente interesante también verlo. Respecto a la empatía en términos virtuales, sigue ocurriendo, sí, he observado y tengo parte de eso en parte de una investigación que estoy llevando a cabo con profesores de práctica en términos virtuales, que ello existe todavía esta como interpretación de lo que usted debe hacer, lo que usted está acá, y ese tipo de palabras, por ejemplo. Ok, se focaliza en el discurso entonces. Se cambia la estructura corporal al discurso. Sí. Sí, porque en esta, la que yo estudié y la que estoy presentando acá, es definitiva, yo le digo conversaciones asociadas a matemáticas, pero claro que, o sea, si tú quieres llamarle discurso, se entiende que en el fondo es el hablar, ¿cierto? Es como ellos están hablando y cómo empieza en ese hablar a emerger matemática y cómo esta empatía está funcionando ahí. Y que en el caso interesante que no se los mostré ahora, o sea, no sé si es interesante, pero en comparativo con los estudiantes, en el caso de la profesora, a veces podía llevar a no entender la situación del mismo estudiante, aun cuando estaba ahí tratando de liderar esta empatía. Y que lo menciona Dipras Ancomelli, puede liderar a entender o no entender la situación. Pero en el caso entre los mismos estudiantes, sí lideraba a más entender. Entonces, como decir, entre los mismos estudiantes se escuchaban más entre ellos, entonces esta empatía se daba de manera de más entendimiento. Matemático, por supuesto. ¿Puedo hacer una consulta? Sí, Paola. Claro. ¿Sí? Hola, Paola. Oye, súper buena tu presentación, me encantó el tema que trabajaste. Igual lo encuentro difícil de capturar, Sí. me imagino que harto trabajo igual, pero, ¿sabes? Me acordé
de una vez que, bueno, yo fui a Ujú. grabar una clase y me pasó, yo sé que tú analizas el discurso, pero ¿cómo? Ya yo fui a grabar esta clase y el profesor era un poco irónico con su estudiante, era una clase universitaria. ¿Cómo tú puedes medir? Bueno, Ujú. me imagino que ves las clases, pero ¿cómo trabaja en esa parte? Por ejemplo, si un profesor le pregunta, ya, pero respóndeme, pero con un tono o de una manera no empática, con el tono, con el irónico. No sé si se me Ah, entiende. mira, que sí, sí te entiendo, porque ahí es que sí, ese de, si bien yo me fijé en las conversaciones y les puse a ustedes ahí, mire, y acá, o no sé si no lo puse ahí, pero yo me fijaba también cuando hablaba más rápido, más lento, marcaba los pausas y así, todo como para guiar al lector cómo había sido este tipo de conversación, pero sin embargo, yo no trabajé la intención. Y hay corrientes que trabajan la intención y que yo creo que ahí va liderada la pregunta que tú me estabas haciendo. ¿Cómo hacer eso? Ya, Entonces ya, ahí ya. es ver la intención de... Y yo no estaba trabajando la intención, yo estaba fijándome en los detalles de esas conversaciones y qué estaba ocurriendo. Entonces no estaba revisando la intención de... pero si hay alguien que lo quiere revisar trabajando las conversaciones matemáticas, existen estudios, de hecho, Batkin, que es un ruso, habla mucho de las utterance, que son las intenciones, y definitivamente existen estudios relacionados con ello. Ya, muchas gracias, Paula, súper interesante. Me Ujú. imagino que es difícil igual de medir. Gracias. No, ahí se necesita también, por supuesto, la entrevista, porque una cosa es la intención que, de nuevo viene el rol del observador, pero una cosa es lo que uno observa y el otro preguntarle al que lo hizo, bueno, qué pasó, ¿cierto? Gracias, Paola. Le damos un aplauso a Paola, entonces. Gracias. De nada. Cristian, te dejo. Bueno, muchas gracias. Ujú. Nuestra siguiente expositora es Luz Baloyes Chávez, de la Universidad Católica de Temuco. Su charla se titula Aprendiendo Matemática en tiempos de pandemia, desafíos y posibilidades en la transición de la educación secundaria a la educación superior. Gracias, Bueno, Luz. muchas gracias, Cristian. Buenas tardes para todos, para todas. Muy contenta de estar acá. Lamento haberme perdido las sesiones anteriores, pero bueno, aquí estamos. Hoy quiero compartir con ustedes un estudio exploratorio que realizamos con estudiantes de ingeniería de la Universidad de Chile. Y bueno, y digamos, son todavía unos resultados muy preliminares porque estamos en el proceso de análisis. Y digamos que el foco principal de esta experiencia era un poco examinar cómo los estudiantes aprendían matemáticas en tiempos de pandemia. Y lo que hemos encontrado entonces es... y por eso el foco de la conversación es las rupturas, las discontinuidades, las dificultades, pero también las posibilidades que se dan en la transición de la educación matemática secundaria a la educación matemática superior, por decirlo de alguna manera, es decir, qué pasa con las prácticas de aprendizaje y enseñanza en esa transición. Y la investigación en el campo de la educación matemática pues nos ha contado que existen desafíos y dificultades tanto para los profesores como para los estudiantes, que hay unos efectos muy claros sobre los procesos de aprendizaje, sobre las prácticas de aprendizaje durante esa transición, y en general se habla de unas demandas nuevas y expectativas, tanto para los profesores como para los estudiantes, siempre en términos de los roles, se exigen nuevos roles en relación con el profesor y unos nuevos roles en relación con los estudiantes, con lo que se espera de los estudiantes, pero también con el contenido matemático. Bueno, y entonces en Chile, debido pues al confinamiento y a toda la situación de la pandemia, se generan entonces unos desafíos para los profesores y los estudiantes en este contexto.
Lo anterior es particularmente cierto para los estudiantes del primer año de la universidad, quienes, además de tener que enfrentar esa transición de la educación secundaria y media a la educación superior en estas condiciones inéditas, pues deben encontrar otras alternativas para resolver dudas, interactuar con sus pares y con los profesores. Es decir, no solamente se da esta transición en este contexto, o sea, no solo se da esa transición, sino que se da en este contexto que es inédito para todos. Entonces, digamos, dos de las principales preguntas que nos hacemos es cómo resignifican los estudiantes sus roles como estudiantes de matemáticas en su primer año de estudios universitarios y qué tipo de herramientas utilizan para responder a esas nuevas demandas, y particularmente en estos tiempos de confinamiento. En la clase, digamos, el contexto de la investigación fue durante un semestre en una clase de cálculo diferencial integral del Plan Común de Ingeniería en la Universidad de Chile. Y los participantes de este estudio exploratorio estaban pues en su primer año, y el modelo de la clase que diseñó el profesor fue un modelo mixto que, digamos, tenía una modalidad sincrónica y una modalidad sincrónica. Entonces en la modalidad sincrónica se daban las clases de cálculo a través de una plataforma virtual, habían sesiones de resolución de problemas que tenían el modelo ARPA, es decir, bueno, ARPA quiere decir, para los que no saben, Activando la Resolución de Problemas, que es un proyecto liderado por Patricio Felmer y Cristian Reyes, y en este modelo de intervención o de la actividad matemática, los estudiantes son organizados al azar y resuelven problemas no rutinarios en grupos, digamos, trabajan en el problema hasta que alcanzan una solución, todos se ponen de acuerdo y presentan la solución al grupo. Estas sesiones se realizaban también a través de una y había sesiones de apoyo con los auxiliares del grupo. Digamos que esa era la modalidad sincrónica, y estaba la modalidad asincrónica, donde los estudiantes tenían acceso a videoclips con, digamos, temas particulares o aspectos particulares del curso que el profesor quería realizar. Entonces, esta es, como les decía, es una investigación muy corta, fueron 6 meses, y es un estudio, se planteó como cualitativo e interpretativo. Nos interesaba conocer las experiencias de los estudiantes en este proceso. Inicialmente teníamos 5, bueno, se realizó la invitación abierta para que todos los estudiantes que quisieran participar lo hicieran. Respondieron varios estudiantes, seleccionamos 5, 4 hombres y una mujer. Y en el transcurso un estudiante se retiró, así que quedamos solamente con 4 participantes. De esos 4 participantes, 3 estaban en su primer año de universidad, y todos provenían de colegios privados y subvencionados, no teníamos estudiantes de liceos municipales. 2 de los estudiantes venían de la región metropolitana, había un estudiante de Antofagasta y uno de la región de Los Lagos, que estaban igual estudiando en la Universidad de Chile a distancia. La recolección de los datos y el análisis, pues utilizamos entrevistas semiestructuradas a profundidad. Entonces, en 3 momentos distintos del semestre. La primera entrevista fue una entrevista exploratoria, donde tratamos de capturar las experiencias previas de los estudiantes durante su paso por la secundaria y la media, y también cómo estaban enfrentando cómo han enfrentado el primer año pues, de la universidad. En la segunda hicimos un análisis preliminar y seleccionamos ideas y temas recurrentes en esa primera entrevista, y con base, la idea era profundizar en esas ideas, en esas experiencias, así que tomamos esas experiencias y entrevistamos a los estudiantes nuevamente con base en esos temas y esos primeros, digamos, patrones que se venían repitiendo. Y en la tercera entrevista hicimos el mismo análisis con la primera y la segunda, y también, además de estas experiencias individuales, usamos experiencias de los otros estudiantes para entrevistar a uno en particular. Es decir, combinamos esas experiencias y tratamos de que los estudiantes nos contaran sus interpretaciones sobre esas experiencias. Entonces, en ese sentido fue
digamos, unas entrevistas a profundidad y siempre con un foco en los temas y las experiencias particulares que estaban viviendo. Entonces fueron 3 entrevistas durante el semestre y utilizamos las herramientas de la teoría fundamentada para hacer el análisis. Entonces hicimos una lectura, ese análisis preliminar que les conté, y luego ya con las entrevistas hicimos un análisis, pues una codificación inicial, luego una codificación axial, y vamos en el momento en que estamos usando la teoría para realizar un análisis focalizado ya, que nos permita, digamos, presentar y agrupar los resultados de manera teórica. Entonces lo que les quiero mostrar un poco es estos avances. Entonces, pues hay una noción que nos parece muy fuerte para tratar de caracterizar este paso de la media y la secundaria a la universidad, y es esta de contrato didáctico, que es una noción de Brousseau desde el año 1986, que fue, digamos, muy importante en el campo de la didáctica de las matemáticas, y tiene que ver con, al menos desde la perspectiva de Brousseau, desde los roles que se esperan. Son esos acuerdos implícitos, generalmente también pueden ser explícitos, sobre la responsabilidad que tiene cada actor en el acto educativo. Entonces hablamos del profesor, el estudiante y el contenido matemático ubicados en un medio, que puede ser la escuela, pero también, digamos, pueden ser otros medios si uno modela esa relación de una manera distinta. Nos dice Brousseau que lo interesante del contrato es cuando se rompe, porque cuando se rompe, entonces, que es en momentos de crisis como este, es que se pone en acto y se revelan esas responsabilidades implícitas. Frente a esto, la impresión que nos da es que en este momento, por ejemplo, en la época en la que Brousseau habló del contrato didáctico, todavía no había en el campo la discusión sobre las identidades. O sea, él aquí habla de roles, y cuando yo lo leo me parece que uno también podría interpretarlo desde la nociones mucho más actuales de identidad, por ejemplo, identidad matemática, al menos en el caso de los estudiantes, pero sobre eso voy a conversar un poco después. Entonces, en términos generales, Brousseau decía, bueno, se supone que el profesor debe crear las condiciones para que se genere la apropiación de los conocimientos, y debe ser capaz de reconocer cuándo esa apropiación se está dando. Se supone que el alumno puede satisfacer esas condiciones, y la relación didáctica debe continuar cueste lo que cueste. Es decir, independientemente de lo que pase, como en el caso de la pandemia, la relación didáctica debe continuar para que se dé el proceso de aprendizaje. Bueno, y el profesor debe asegurarse entonces que se dan las condiciones para la adquisición y del conocimiento matemático. Entonces, digamos, desde una perspectiva un poco más actual, la discusión dice, la noción de contrato didáctico tiene que ver con esos presuntos compromisos, las expectativas mutuas y las sanciones, ¿sí?, que se supone que tiene cada protagonista cuando no se cumple o se rompe el contrato didáctico. Entonces aquí vemos que hay una evolución en la noción, que todavía se centra en lo que se espera, pero también se empiezan a ingresar otros elementos que nos permiten entonces pensar que detrás de ese rompimiento del contrato hay unos elementos muy fuertes relacionados con las identidades, y que pienso yo en el momento en que Brousseau lo plantea, pues no estaba, digamos, en la jerga y en los discursos de la educación matemática. Entonces este análisis del contrato didáctico se da en condiciones inéditas, pues en el aislamiento social por la pandemia. Se da a través de clases, a través de las plataformas virtuales. Digamos, cuando Brousseau plantea su noción de contrato didáctico, lo piensa para condiciones normales, y además en contextos de la básica, de la educación básica y la educación media, no necesariamente contextos de la educación superior, y menos para un programa, por ejemplo, de ingeniería. Entonces, digamos que estas son las condiciones inéditas en las cuales se da este análisis que estamos proponiendo.
Los resultados hasta ahora están organizados en 4 categorías, pero lo que hemos venido encontrando es que hay una categoría fuerte, que es justamente esta identidad, y que las otras 3 se organizan alrededor de la categoría de identidad. Entonces, digamos que como les decía, este análisis que va en un momento de codificación teórica es a lo que nos está llevando. Y nos ha permitido entonces, o nos ha obligado a asumir de manera explícita una noción de identidad matemática para poder entender qué es lo que los estudiantes nos dijeron, ¿sí? Sobre qué nos hablaron. Y hemos tomado esta de Annie Martin que nos dice que la identidad matemática se refiere a las disposiciones que los individuos desarrollan sobre sus habilidades para participar y desempeñarse efectivamente en contextos matemáticos y para usar las matemáticas para cambiar sus condiciones de vida. Entonces, una identidad matemática incluye la comprensión personal sobre lo que uno es capaz de hacer con las matemáticas, cómo se siente uno haciendo matemáticas, pero también comprende cómo otros nos ven y nos construyen en relación con las matemáticas. Es decir, es una noción de identidad que nos mira internamente, pero que también nos pone o nos posiciona en relación con la forma como otros nos ven y nos construyen discursivamente en relación con nuestra habilidad para hacer matemáticas. Entonces, algunos ejemplos de lo que hemos encontrado, y es que en este paso, en esta transición, hay una ruptura. Los estudiantes, los 4 estudiantes que entrevistamos se consideran muy buenos en matemáticas, muy buenos en la educación media, pero este paso los cambia y los pone en otro lugar y hacen que se sientan mediocres, ¿sí? Que necesitan estudiar mucho más para entender y avanzar al ritmo de la materia en comparación al tiempo, por ejemplo, que necesitaban en la media y lo que necesitaban hacer para desempeñarse de manera efectiva en la media. Entonces aquí hay una ruptura muy clara en relación con la identidad matemática. Esa es una sensación y digamos una construcción en todos los estudiantes, ¿sí? Sienten que en el colegio les iba muy bien, y de hecho los 4 estudiantes hacían parte del club de matemáticas o hacían parte de la electiva de matemáticas y eran líderes en sus salones de clase en matemáticas y tenían promedios de 6.8, 6.9, 7. Pero cuando pasan acá a la universidad sienten que ya no pueden, ¿sí? Y que se asumen que saben cosas. Algunos decían es que como estamos en la Chile asumen que somos muy buenos y que sabemos mucho, pero realmente sentimos que ya no podemos. Y el caso es sobre todo mucho más marcado en el caso en la situación de la estudiante. La estudiante siente un peso mucho más fuerte en relación con esa ruptura de ser buena y ahora ya no lo soy. Sí, es la que siente emocionalmente, en términos emocionales, mucho más el peso de esta ruptura. Entonces se siente frustrada, le dan ataques de pánico y eso hace que, por ejemplo, mantenga una posición o asuma una posición muy pasiva en relación con las interacciones, con la posibilidad de preguntarle al profesor cuando no entiende, etcétera, ¿sí? Luis, por ejemplo, nos decía que el cambio del colegio a la universidad también sentía que no puede, pero que a veces sí. Y también nos decía que había mucha diversidad en el sentido de que se encuentra con estudiantes que vienen muy preparados, que en sus liceos y en sus colegios los colegios los prepararon muy bien en matemáticas, pero otros que no. Y entonces como que se asume que todos tienen el mismo nivel, pero realmente no es así. Y entonces las interacciones en clase, las interacciones cuando están resolviendo problemas, etcétera, muestran eso y hacen muy difícil el desarrollo, por ejemplo, de la clase o los procesos de resolución de problemas. Entonces, lo que vemos es que el aislamiento y la virtualidad agudizan esa ruptura, ¿sí? En los roles que se esperan. Luis nos decía, por ejemplo, cuando estamos resolviendo problemas en grupo, ¿cierto? Cuando se discute, todos están callados, llega un momento en que da lata empezar a hablar uno, y bueno, y uno lo resuelve y pregunta cómo lo resolviste y empiezan a llevar la batuta, pero eso es muy incómodo.
porque no sabemos realmente qué es lo que está pasando con los demás, si los demás entienden o no, etcétera. Pero también reconocen, por ejemplo, que esos espacios en donde se encuentran con los otros son espacios importantes de interacción, ¿sí? Lo que pasa es que la virtualidad agudiza las tensiones en los procesos, por ejemplo, de interacción y de resolución de problemas. También, por ejemplo, las interacciones se ven afectadas en estos contextos de virtualidad. Nos dice, por ejemplo, Carlos, que todo es más complicado, los espacios para estudiar individualmente, pero que, por ejemplo, se le hace mucho más fácil entender a los profesores y nos va a contar después por qué, porque es mucho más fácil. En estos también, en este contexto de la virtualidad, uno pensaría que espacios o herramientas como WhatsApp o como la misma plataforma podrían ser espacios de interacción fácil entre los estudiantes, dado que se supone que son, digamos, hacen parte de un momento en el cual tienen acceso a muchas herramientas virtuales y la interacción a través de Facebook, WhatsApp, Twitter es como el pan de cada día, pero no, digamos, también los estudiantes sienten que se ven limitados en sus interacciones y que no se sienten con la seguridad para participar. O sea, que estas herramientas también plantean unos retos a través de en cuanto a las interacciones. Bueno, y entonces acá es donde los estudiantes nos cuentan cómo, para poder lidiar, como digo yo, para poder lidiar con estas dificultades en términos de las interacciones, dificultades en términos del aprendizaje, acuden a unos recursos muy particulares, y uno de esos son los videos de las clases del profesor, y Carlos nos contaba, y las de otros profesores, es decir, tienen acceso no solo a la clase del profesor, a la clase virtual, sino también a las de los otros profesores, y para ellos es un recurso fundamental, porque pueden ver otras formas en las cuales los profesores enseñan la clase, ¿sí? Y digamos, navegar por otras formas de explicaciones, de ejemplificar, de interacciones, etc. El otro recurso que también usan bastante es la plataforma de YouTube. Para ellos es fundamental, y en la universidad, en la Facultad de Ingeniería, tienen algo que se llama la nube mechona, que es un archivo en Drive, en Google Drive, donde los estudiantes como iniciativa propia suben talleres, exámenes que les han hecho, videoclips, una serie de recursos variados y completamente, digamos, aleatorios e informales, pero que son de una utilidad impresionante para los estudiantes. Es decir, todos hacen uso de la famosa nube mechona. Hay otro tipo de herramientas que usan para el autocontrol. Usan una serie de apps para, por ejemplo, controlar el tiempo que estudian, para no dormir tanto, para, digamos, tratar de mantener una normalidad en medio de la anormalidad que representa estudiar desde la casa. Y los libros es el recurso que menos usan, pero también, digamos, acuden a ellos, sobre todo los que tienen acceso de alguna forma, a partir de, por ejemplo, familiares que ya han estudiado o libros que tienen en la casa porque no tienen acceso a otra forma de conseguir los textos. Entonces, digamos, lo que hemos venido evidenciando es que esa ruptura del contrato didáctico desafía las identidades matemáticas de los estudiantes, y vemos una resignificación, es decir, de sentirse de una forma en la media para sentirse y considerarse y representarse y posicionarse de otra forma en la universidad. También hay unas comprensiones distintas sobre las matemáticas y sobre lo que se espera, ¿no? Sienten que las matemáticas bueno, y eso no lo incluí acá, pero en los discursos que nos cuentan en las entrevistas vemos que
que sienten que las matemáticas que vieron en el bachillerato son totalmente distintas a las que ven en la universidad, que es nuevo, que todo es nuevo, y además todo va mucho más rápido, y eso también tiene un efecto en la forma como se sienten como hacedores de matemáticas. Y bueno, digamos que nosotros aquí estamos hablando de unas identidades virtuales, pero estamos aún en el proceso de construir eso que entendemos por identidades virtuales matemáticas, ¿cierto? Que denotan unas formas de expresarse, de posicionarse en clase y de reconstruir esas normas matemáticas con las que habían, digamos, que se habían apropiado en la media y en la secundaria, y que ahora, digamos, son distintas en estos contextos virtuales. Entonces, todos estos elementos pues, pueden verse como reconceptualizaciones del contrato didáctico inicial. Digamos de manera muy preliminar, creemos que es importante encontrar y diseñar mecanismos que permitan facilitar el tránsito de la educación secundaria a la universidad. Es decir, hablamos mucho de esto, pero realmente creo que no se hace mucho para responder a las necesidades de los estudiantes, ¿sí? Y que esta reconstrucción y resignificación del contrato didáctico, un elemento fundamental es la identidad matemática entendida no solo como, lo dice Martin, o como lo decía Bruce, esos roles que se esperan, o esas maneras de concebirse como hacedor de matemáticas o como otros nos posicionan, pero también con las emociones, es decir, y creo que es muy difícil hablar de eso en la educación superior, pues porque se piensa que, digamos, hay esa división cartesiana entre la mente y el cuerpo, y la mente asociada solo a la racionalidad y al pensar, y las emociones por fuera de la racionalidad y de las posibilidades del aprendizaje nos hacen difícil hablar de ese papel de las emociones, pero el leer, por ejemplo, y analizar las entrevistas de Marta nos hacen ver lo relevante que son en el proceso de aprendizaje de las matemáticas, aún en contextos de educación superior, y yo creo que allí hay un campo importante para explorar. Y finalmente está la importancia pues, de crear ambientes realmente virtuales de aprendizaje que posibiliten las interacciones significativas entre profesores y estudiantes, es decir, estos ambientes como Zoom y estos otros que se usan para las clases, que al menos en el contexto de las historias que nos cuentan los estudiantes, no permiten unas interacciones significativas que faciliten el proceso de aprendizaje y en este caso la transición entre la educación secundaria y media y la educación superior. Eso. Muchas gracias, Luz. Gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario para Luz? Yo tengo una consulta. Bueno, gracias Luz por la presentación. Primero, bueno, tengo en realidad hartas preguntitas, como pequeñitas. Primero, ¿cómo definen la transición en lo que respecta al trabajo que están realizando? Porque una de las citas que utilizan, ¿cierto?, para hablar de la transición es Gudet, Ghislaine Gudet, que habla de la transición liceo-universidad, ¿cierto? Pero en el marco del estudio de un objeto en particular que está tanto en el programa, por ejemplo, del liceo, acá en Francia hay un ejemplo de el estudio de las sucesiones por recurrencia, que se da en la enseñanza media, vamos a decir, y que luego también se estudia en la universidad. Entonces, ahí se estudia la transición, porque hay un trabajo en particular que se da dentro de la clase de media con un profesor de media, ¿cierto? Y que luego el estudiante retoma el mismo objeto, pero ahora lo estudia a un nivel obviamente mucho más abstracto, mucho más complejo, en el ámbito de la matemática universitaria. Entonces, habla de esa transición entre esas matemáticas que hace la universidad. Entonces, ¿cómo definen la transición particularmente en la investigación que ustedes realizan? Hay un, no recuerdo Pipet, creo que se llama, déjame yo lo recuerdo exactamente.
Pepín, que es una de los investigadores que actualmente ha considerado mucho más el problema de la transición entre el bachillerato y la secundaria y la universidad, lo define como un proceso en el cual no solo hay un cambio en las matemáticas, sino también en los roles, pero es un proceso, ¿sí? No es, digamos, no sé qué otra palabra usar, un salto, sino como un proceso a partir del cual se da una reconceptualización de los objetos y los roles. ¿Mm? Y en ese sentido, si es que no sé si hay alguien más que va a hacer preguntas, aprovecho de continuar, si es que se puede. Utiliza la noción de contrato didáctico, entonces de alguna manera también, no sé si lo ven también desde esta visualización de Brousseau como la situación didáctica, ¿cierto? Ver como los elementos que están dentro del medio, el medio antagónico con el estudiante, etc. Pero no sé si me hacía más referencia a un contrato pedagógico el estudio que hacen o al contrato didáctico. O sea, no sé si habían estudiado la noción de contrato pedagógico, porque de alguna manera hay como ciertas condiciones, digamos, del ambiente, de la que hace el profesor en términos generales. Por ejemplo, hace su clase, expone un ejemplo, utiliza un discurso en particular, etcétera, pero no centrado puntualmente en el objeto, sino que en su naturalidad, la manera en cómo él actúa. Entonces, no sé si hacen alguna diferencia entre contrato didáctico y contrato pedagógico dentro del análisis. No, pero ese es un buen punto y te lo agradezco. Para tenerlo en cuenta. Digamos, entendiendo que la noción de contrato didáctico se da en el marco de la teoría de las situaciones didácticas de Brousseau y su teoría de las situaciones, como tú dices, didácticas, adidácticas y los diferentes fenómenos de los que él habla. Pero también, digamos, como decía en la presentación, se parte de allí. Y hay una serie de evoluciones y sobre todo en Estados Unidos, por ejemplo, se ha retomado este concepto y se han hecho una serie de adaptaciones que no necesariamente se enmarcan dentro de toda la teoría de las situaciones, no se retoma la teoría de las situaciones la situación adidáctica, la situación didáctica, sino que se da, por ejemplo, y Schoenfeld creo que lo hace, digamos, justamente para poder delimitar las interacciones en la actividad matemática y en los procesos de comunicación del saber matemático. Yo creo que nosotros lo estamos tomando mucho más por ese lado, y creo que el punto importante que nos gustaría hacer es justamente, o sea, cómo es que la noción misma no... o sea, hablar de los roles no es suficiente, sino que en estos momentos, o al menos ya tenemos las herramientas para describir justamente lo que hace el profesor y lo que se espera, lo que hace el estudiante y lo que se espera, con una conceptualización mucho más rica como la identidad matemática. Digamos, ese es el punto que quisiéramos hacer. Gracias. Gracias, gracias, Luz. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario para terminar el día de hoy? Yo podría. Rodrigo. No sé si a ver, dos preguntas en realidad. Uno, ¿cuántos estudiantes son en el curso? Eso yo creo que puede ser un dato importante en el sentido de la creación de un ambiente para el mismo profesor. Si es un curso grande, no sé si eso lo tienen contemplado. Y si hubo o alcanzó a haber alguna entrevista para el estudiante que renunció. Si pueden determinar que el estudiante que renunció tuvo algún efecto de su identidad, o sea, si tuvo un conflicto de su identidad matemática o fue un conflicto externo a eso. Ya, no recuerdo cuántos estudiantes eran. No sé. ¿Yo puedo responder esa pregunta? Sí. 89. Ok, 89.
Y el estudiante que renunció sencillamente no volvió a contestarnos los correos que enviábamos. Siempre nos comunicábamos a través de correo para programar las entrevistas. No volví a responder, pero siempre desde el comienzo fue claro que los estudiantes podrían retirarse en cualquier momento. Era una participación voluntaria, como hacemos siempre en estos estudios de naturaleza cualitativa. O sea, tú participas, pero si sientes que no tienes tiempo. Yo lo que creo es que los estudiantes estaban muy agobiados, ¿sí? Muy agobiados con todo lo que tenían que hacer, y creo que aparte, pues las entrevistas podrían también haber demandado un tiempo que necesitaban para otra cosa. Pero realmente nunca nos volvimos a comunicar con el estudiante que se retiró. O sea, creo que terminamos por hoy. Le damos un abrazo, un saludo a Luz. O sea, un saludo, un aplauso a Luz. Muchas gracias. Perdón.